un poquito más, digamos, de control de infecciones. Esta figura probablemente la hayan visto, es una publicación ya de hace varios años en Lancet, que básicamente trata de graficar de todas las, digamos, cosas que pueden contribuir a la RAM, cuáles son las que tienen más peso. Y básicamente las que tienen más peso son el uso de antibióticos en humanos y animales. Nosotros podemos controlar la de humanos. Y la transmisión a nivel de los establecimientos de salud, que lo podemos controlar con nuestros programas de control de infecciones. Entonces, básicamente con nuestros PROA y nuestros programas de control de infecciones tenemos, digamos, la capacidad, o está en nuestras manos, digamos, cambiar el rumbo de la RAM. En cuanto a impacto, este es el reporte, digamos, que había salido antes del COVID de Estados Unidos, que ya viene trabajando desde ya hace varios años con la presidencia de Obama. Pasaron las resoluciones, hizo ley, tenían un plan estratégico de acción, etcétera, etcétera. Quería ponerlo a modo de ejemplo, qué es lo que pasa cuando abandonamos estas estrategias, sobre todo la parte de control de infecciones. Estos son los datos del NHCN, que es el sistema de vigilancia de IACS de Estados Unidos, y básicamente, como ven en rojo, el primer cuatrimestre todavía no teníamos COVID, y a partir del segundo, tercero y cuarto cuatrimestre del 2020, como prácticamente en casi todas las IACS que medimos y los parámetros que medimos, el caos que generó el COVID y el abandono de las prácticas, de las mejores prácticas en control de infecciones y de PROA, se traduce en un aumento en las infecciones. Entonces, quiero como contrastar los datos, el impacto cuando se implementa y el impacto cuando se deja de hacer. También hubo reportes con brotes por Candida auris y datos muy interesantes de lo que mostraban las investigaciones, que básicamente todas concluyen la misma. Era una brecha, digamos, en la práctica de control de infecciones o del uso de antibióticos y cómo eso contribuye. Un montón de reportes de emergencia de doble productoras de carbapenemasas, que lamentablemente no han desaparecido. Y quería compartir estas recomendaciones del CDC de contención. Esto se refiere más que nada a cuando hay un patógeno emergente. Por ejemplo, supongamos en la institución, ¿no? Si no tienen KPC y de repente ven KPC, en ese contexto, digamos, este es el marco que aplican, y básicamente, como decía Mara, la detección rápida del patógeno, y por eso la importancia de tener esos datos de manera rápida, hacer una evaluación de las personas expuestas para ver si ya hubo transmisión y tratar de contener estas personas que ya, digamos, pueden haber estado contagiadas, o, digamos, para aislar ese paciente y prevenir el contagio. Evaluación, es como el SWAT team tiene que ir a la unidad donde está ese paciente y ver cuáles son si hay algunas brechas en las prácticas, qué es lo que hay que reforzar. La respuesta coordinada entre establecimientos, esto, no sé si decidí, sí, tengo la diapositiva. Básicamente, el CDC ha trabajado en modelos tratando de proyectar cuál es el impacto de un caso de un patógeno emergente a nivel regional, porque obviamente el paciente se va de un hospital cuando mejora, se va a la comunidad, después va a otro hospital, y lo que el modelo dice es que cuando en un hospital se logra contener el número de casos, tiene un impacto mucho mayor a nivel regional. Entonces es importante que se trabaje un poquito más en la comunicación entre instituciones, digamos, de los casos que son de particular interés. De las recomendaciones, entonces, es la detección temprana, y la detección temprana, bueno, si el paciente tiene una infección, va a venir en un cultivo, pero muchos de estos organismos se pueden detectar de manera temprana haciendo vigilancia.
Este es un estudio que se hizo en Guatemala, en la región oeste de Guatemala, y bastante reciente, y datos muy interesantes. El primer cuadrado es la prevalencia. Esto es un estudio del CDC, donde básicamente querían entender la prevalencia de organismos multiresistentes en las comunidades y también en los pacientes en hospitales. Entonces, como ven acá, el 50% de los adultos en la comunidad, que digamos a la que fueron a tomar muestras, tenían una enterobacteria BLE, y el 40% de los chicos. Eso es una prevalencia obviamente súper alta, y en los pacientes hospitalizados aún más. Y lo digo porque a veces es importante entender la prevalencia de los organismos multiresistentes en la comunidad, porque esos pacientes, digamos, cuando ingresan vienen con sus gérmenes, ¿no? Y después puede ser un problema, digamos, en los pacientes que ya están internados. El 25% de los pacientes en la comunidad sí habían reportado uso de antibióticos en los 30 días, en el mes antes de que le hayan tomado la prueba. De manera interesante lo hicieron en 2 fases. En la segunda fase, solamente menos del 10% de los pacientes había reportado el uso de antibióticos. Y esto, digamos, las sugerencias interesantes son: una vez que, digamos, en las comunidades eso está demostrado, que la resistencia, como decía Mara, se empieza a compartir. Y está estudiado, digamos, que, por ejemplo, basado en el código postal de los pacientes, hay mayor probabilidad de que ese paciente tenga un organismo multiresistente si viene de una comunidad que tiene más resistencia. Con respecto a en el estudio también trataron de entender cuáles eran los factores de riesgo para aportación, que estaba acá, perdón, lo salteé, pero en la población, en la comunidad, la aportación de enterobacterias resistentes a carbapenémicos realmente no lo detectaron. Sí, en los pacientes hospitalizados, por ejemplo, en los adultos, la prevalencia de enterobacterias resistentes a carbapenémicos del 40%, y en los chicos un poquito menos, pero súper alta también. Entonces, cuando miran cuáles son los factores de riesgo para aportación de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, los factores más importantes básicamente tienen como el factor de riesgo y después el intervalo de confianza del 95%. Entonces, si no cruza el 0, quiere decir que es significativo. Haber recibido carbapenémicos, y el más importante, que el paciente haya estado hospitalizado por 4 días, por un mínimo de 4 días en el hospital. Y esto lo enfatizo porque sabemos que el hospital es un reservorio de organismos multiresistentes, y por eso tenemos el PROA, pero también tenemos que tener fortalecido nuestro programa de control de infecciones. Entonces, hospitalización pasa a ser un factor de riesgo súper importante. Otros guías y estudios han tratado de caracterizar cuáles son los factores de riesgo de adquisición de una enterobacteria resistente a carbapenémicos, obviamente porque eso nos va a informar las medidas, digamos, dónde hay que hacer prevención, y qué cosas hay que tratar de evitar. Entonces, en general los estudios coinciden bastante con cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, incontinencia fecal, estadía en el hospital, uso reciente de antibióticos, principalmente carbapenémicos y fluoroquinolonas. No solamente que el paciente haya tenido un uso reciente, pero también es importante la duración. O sea, los pacientes que tienen, en el caso de la fluoroquinolona, se encontraron que el punto de corte era de 4. De más de 4 días aumenta el riesgo que una persona que recibió una sola dosis.
Entonces es la exposición, pero también es la duración de la exposición. El tema de la vigilancia, digamos, genómica que se discute es muy útil a nivel de salud pública, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una nueva carbapenemasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la GES, que no hay un método comercial, digamos, donde el laboratorio lo va a detectar y de repente dice, son la principal carbapenemasa. Es importante conocer esos datos y cómo va evolucionando, porque también informa el desarrollo de los kits comerciales que después uno puede usar en los pacientes.